Vamos a empezar nuestra clase si ustedes ya están dispuestos. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Primeramente lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de lo que es química orgánica, ¿sí? En sí nosotros vamos a reflejarnos directamente en lo que caracteriza a los compuestos orgánicos. De por sí siempre los compuestos orgánicos van a estar sí o sí compuestos principalmente por carbono e hidrógeno. De ahí es que muchas veces a los compuestos orgánicos se los conoce como hidrocarburos, porque hidro viene de hidrógeno y carburo de carbono, ¿verdad? Y también muchos de los compuestos orgánicos que vamos a ver también poseen nitrógeno y oxígeno, entre otros también fósforo, algunos halógenos, eh, metales vamos a ver ya en la parte de bioquímica, los metales ligados a los compuestos orgánicos, ¿verdad? Eh, la capacidad que tiene el carbono de formar muchos compuestos es que el carbono puede en sí generar una cantidad ínfima de compuestos por su peculiaridad de poder formar cuatro enlaces. A la par también puede llegar a formar doble y triple enlace entre los carbonos, ¿sí? Al ser principalmente un compuesto que está eh, compuesto por carbono, tiene una alta facilidad de combustión. En la combustión de los compuestos orgánicos, por lo general, así como vimos en tipos de reacciones de combustibilidad, habíamos visto, o de combustión, perdón, habíamos visto que cuando estos se queman, se forma dióxido de carbono y agua en forma de vapor, ¿verdad? También son sensibles a la luz y al calor, y cuando ocurre eso hay una descomposición, por ende va a haber una transformación química. La abundancia de los compuestos orgánicos. Dada la capacidad del carbono a formar distintos tipos de enlaces, también puede formar distintos tipos de cantidad de compuestos. Actualmente se conoce 5.500.000 compuestos a partir del 1940, si 1980, digo bien. Si llegáramos a actualizar al periodo del 2020, tendríamos, creo yo, unos 6.800.000 cantidad de compuestos orgánicos, ya que ustedes saben que principalmente en el área farmacéutica se utilizan muchos compuestos orgánicos, ¿sí? La existencia, como dije, de este número elevado de compuestos de carbono, principalmente porque forman enlaces fuertes, puede variar esta cantidad de enlaces, puede formar consigo mismo enlaces covalentes lineales, ramificadas y cíclicas. ¿Cómo serían lineales? Lineales. Lineales es directamente la que tiene mayor cantidad de carbono en forma lineal y tiene ramificaciones en el sentido de que puede tener distintos grupos alquilos alrededor de esa cadena larga. Y cíclica es cuando cierra un ciclo, una cantidad determinada de ciclos a partir de los enlaces que se forman entre los carbonos. Nosotros vamos a ver también eso el día de hoy, ¿sí? Como dije, también puede formar consigo mismo y con otros elementos enlaces dobles y triples. Enlaces dobles pueden formar con carbono-carbono, también puede formarse con carbono-oxígeno. Y con nitrógeno puede formar enlaces triples, como también formar entre carbono-carbono. Justamente un ejemplo vemos aquí. ¿Qué son los enlaces covalentes? Los enlaces covalentes ocurren o se forman porque hay compartimiento de electrones. No así una transferencia de electrones como habíamos visto en enlaces iónicos. Allá cuando vimos compuestos iónicos en donde, por ejemplo, el cloro captura un electrón que da el sodio. Bueno, en este caso, como es un compuesto covalente, es decir, forma enlaces covalentes, lo que vemos es compartición de electrones. Por ejemplo, en el ejemplo 1, en donde A y B comparte un par de electrones, forma un enlace sencillo o enlace simple. Cuando A y B forman, o digo bien, comparten dos pares de electrones, forman enlaces dobles. Y cuando comparten tres pares de electrones, forman enlaces triples, como podemos ver ahí, ¿verdad? ¿Cómo se forman estos? Puse específicamente este diagrama de Pauling porque lastimosamente el programa que estamos dando no confiere la parte de estructura atómica. Por ende, no vamos a poder identificar o eh, visualizar cómo se forman estos enlaces. Pero recordarán que cuando hicimos
el tipo de enlace entre carbón, perdón, entre el cloro y el sodio, había hecho yo la configuración electrónica y vimos que el último electrón del sodio es el que se desprendía de su orbital y la última capa, en este caso del cloro, era que absorbía ese electrón. Bueno, específicamente se basa en los tipos de orbitales que estos pueden tener. Por ejemplo, los orbitales tipo S, o sea, cuando termina en orbital tipo S, la configuración electrónica forman estos tres tipos de orbitales, que es esférico. Y en el centro es en donde está ubicado directamente nuestro electrón que va directamente paseándose en todo ese periodo, en todo en esa esfera. De acuerdo a qué nivel terminó la configuración electrónica, si terminó en el nivel 1, la esfera más pequeña, comparado a cuando termina un nivel más grande. Por ejemplo, en nivel 3, la esfera es mucho más grande. El movimiento es tridimensional, por eso se basa en los ejes X, Y y Z, o X, Y y Z, como dicen en otros dialectos, ¿verdad? La Y le llaman Y. Por otra parte, si la configuración electrónica termina en orbital tipo P, como en el carbono tiene enlace tipo P, entonces, de acuerdo a qué tipo de orbitales, por ejemplo, PX, PY o PY o PZ, entonces el núcleo atómico se centra entre 6 globulares, que son tipo mancuernitas, en donde directamente va recorriendo nuestro electrón. Por ejemplo, en el naranja va de un extremo a otro extremo, en el azul la misma cosa, y en la X la misma cosa, ¿sí? Va recorriendo nuestro electrón. ¿Cómo se forman estos compuestos? Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso que podemos visualizar ahí, en donde tenemos orbitales tipo S1, en donde comparten un par de electrones, la superposición es frontal. Se acerca un átomo de hidrógeno por un lado, de la izquierda y la derecha otro. La superposición es frontal y se forma este orbital molecular que está a la izquierda, perdón, a la derecha, en este punto, y vemos que el orbital molecular se llama pi. Cuando tenemos, por ejemplo, dos tipos de orbitales finales, por ejemplo, el cloro termina en P1 y el hidrógeno termina en S1. Entonces, la superposición también es frontal, pero se dan cuenta que uno de los orbitales, el de la izquierda, es mayor que el de la derecha. Y también es un tipo de orbital pi. Cuando hay una interacción entre un protón y otro protón, perdón, entre un electrón y otro electrón, ocurren estos orbitales moleculares pi. Ay, perdón, sigma. El ACP se forma de otra forma. Y lo mismo ocurre cuando tenemos dos orbitales tipo P que se superponen de esa manera, de forma frontal, y genera esta órbita molecular sigma, que sería el ejemplo del cloro gaseoso. Los enlaces sigma se forman por traslape cabeza con cabeza, o sea, solapamiento frontal, formando ese tipo de enlace. Y ese enlace sigma es lo que caracteriza principalmente a los compuestos orgánicos. Por otra parte, los enlaces tipo pi se forman cuando ya hay un espacio tridimensional entre ellos. Se forma el enlace sigma entre carbono y carbono, como pueden ver, ese SP2. SP2 significa que hay un enlace sigma entre ellos, que es directamente esta raya que está en el medio entre carbono y carbono. Y el que sobra o el exceso serían esas dos mancuernas que salen entre los carbonos, formando otro tipo de enlace que sería el enlace pi. Y es diferente al solapamiento frontal. El solapamiento frontal, donde vemos el cloro gaseoso con cloro gaseoso, vemos que ambos se juntan generando un orbital molecular sigma. Por otra parte, el enlace pi se forma por solapamiento lateral. Significa que ellos no se ponen cabeza con cabeza, sino que lateral con lateral, como se puede visualizar en el ejemplo de la derecha, que sería directamente CH2, CH2. Y entre CH2 y CH2 hay un enlace sigma y un enlace pi. ¿Cómo sería eso? Les voy a mostrar en una pizarra para que entiendan, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, CH2, CH2. Estos este enlace sigma que podemos visualizar ahí, ay, perdón, este sería un enlace sigma, pero también hay otro tipo de enlace entre ellos que sería el enlace pi. El enlace sigma sería de forma frontal
con respecto al otro carbono. Pero el enlace pi se forma de forma lateral. Puede estar aquí el par de electrones, como también puede estar aquí abajo el par de electrones. No significa que tenga triple enlace, sino que uno de ellos está formado por un enlace sigma y el otro enlace es un enlace pi. ¿Por qué? Porque la superposición es lateral, no es frontal como este primero que estamos visualizando aquí en este punto. Este es sigma y este otro es pi. Y como dije, puede estar arriba como también puede estar abajo, ¿sí? Eso ya va a depender de acuerdo a si es cis o trans o cómo se pueda visualizar. Esa es una pequeña introducción en lo que sería toda la parte de cómo se forman los compuestos orgánicos. Vayamos directamente a los hidrocarburos, porque por ahí se empieza cuando hablamos de compuestos orgánicos. Los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Nosotros vamos a ver carbono e hidrógeno hoy y algunas ligaciones que va a tener como halógenos y formación de dobles enlaces y triple enlaces, como también la formación de compuestos cíclicos, ¿sí? Y la próxima clase ya vamos a ver alcohol, aldehídos, cetonas, éter, amida, amina, etcétera, ¿sí? Bueno, los hidrocarburos tienen dos principales familias o clasificaciones. Tenemos a los que forman los enlaces simples. A los que forman enlaces simples se los conoce como hidrocarburos saturados, que son principalmente los alcanos. Saturados, ¿por qué? Se llama saturados porque forman solamente un enlace. Mientras que cuando entre carbono-carbono, mientras que llamamos no saturados o insaturados aquellos que forman ya un enlace pi. ¿Por qué? Porque los saturados solamente forman enlace sigma, pero los insaturados, que puede ser doble y triple enlace, ya forman eh, específicamente esas cantidades de enlaces dobles y simples y ya son insaturados. Entre ellos tenemos a los alquenos que forman doble enlace y los alquinos que forman triple enlace entre carbono y carbono. Y por último también tenemos a los compuestos aromáticos, que directamente son cíclicos y que tienen directamente un movimiento de electrones interno que se puede visualizar fácilmente por un círculo en el medio, lo que me está indicando que el doble enlace va directamente saltando entre carbono y carbono, que voy a explicar también en la pizarra para que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, redefiniendo todo, los hidrocarburos tenemos los saturados como los alcanos, tenemos un ejemplo del etano, etano porque tiene dos carbonos, ya vamos a hablar de los prefijos de carbono, no se preocupen. Etano, entonces, terminación ano significa alcano y hay un enlace insaturado, o sea, saturado, digo bien, que es carbono-carbono, un enlace. Cuando son no saturados tenemos doble, triple y cíclicos, pero aromáticos. Fíjense los alquenos, como el eteno, perdimos un hidrógeno de cada carbono y ese enlace doble que está dentro de ellos llena la peculiaridad de que nuestro carbono sigue cumpliendo los de 4 enlaces. Si cuentan en el alcano, el carbono de la izquierda a la derecha tiene 4 enlaces, de los cuales uno de ellos es entre carbono-carbono. Mientras que en el eteno perdió un hidrógeno, pero si llegamos a contar los enlaces que tienen nuestros carbonos, también cumple que tienen 4 cada uno de ellos. En los alquinos se vuelve a perder un hidrógeno y un enlace nuevo se forma entre carbono-carbono. Y si llegamos a contar en el etino, el carbono de la izquierda, tanto como el de la derecha, también cumple la peculiaridad de que nuestro carbono sigue teniendo 4 enlaces, 3 entre ellos mismos y uno con cada hidrógeno que está al cual está ligado, ¿verdad? Y por último tenemos los grupos aromáticos, el benceno, que es el más conocido. Si pueden visualizar que hay un escalonado, un escalonado. Fíjense, carbono, doble enlace, carbono, carbono sin doble enlace. Luego doble enlace, luego no tiene doble enlace. Y por último, otra vez tiene doble enlace y va intercalando. Entonces, estos compuestos son insaturados. ¿Por qué? Porque tienen entre ellos doble enlace, ¿sí? Voy a mostrar también la pizarra más o menos cómo después ellos se van extrapolando o van variando en esa disposición en cual les presento ahora mismo, ahora en el benceno. Por otra parte, los prefijos numéricos del carbono.
Cuando tenemos un carbono, el prefijo numérico es met. Un ejemplo, metano. Y solamente cuando tenemos un carbono vamos a tener un alcano sencillo, metano. No puedo tener doble enlace, ¿ok? No puedo tener doble enlace entre un carbono y un carbono. O sea, si tengo un solo carbono, no voy a poder tener doble enlace entre ellos. ¿Por qué? Porque solamente hay uno. Entonces, el único ejemplo del prefijo de un carbono es el metano. Por otra parte, como vimos arriba, el ejemplo del etano, eteno y etino, significa que hay dos carbonos. El prefijo et significa que hay dos carbonos. El prefijo prop significa que hay tres carbonos. Puede ser propano, propeno o propino. Cuando tengo cuatro carbonos, butano, y acá ya no puse buteno y butino. ¿Por qué? Porque sí o sí hay que nombrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería para cuatro carbonos? Si nos vamos a la pizarra, voy a hacer los dos ejemplos. Primero, tenemos tres carbonos. Si tengo tres carbonos, sería entonces una, dos, tres. Voy a ir agregando los hidrógenos. ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto que tiene enlaces simples y tres carbonos se llama pro porque tiene tres carbonos, ¿verdad? Inclusive les voy a pintar para que se entienda. Como tiene tres carbonos, pro. Como tiene enlaces sencillos entre los carbonos, se llamará entonces propano. Terminación ano, ¿por qué? Porque es un alcano, ¿sí? Pero cuando es un propeno, por ejemplo, vuelvo a dibujar, da lo mismo, como es simétrico, da lo mismo que el doble enlace esté aquí o que esté aquí. Es lo mismo, ¿por qué? Porque si yo parto en el medio, mi carbono central, hacia acá, voy a empezar a numerar si está a la izquierda el doble enlace. Pero si está a la derecha, voy a empezar a contar hacia acá. O sea, es simétrico, ¿ok? Entonces, da lo mismo nombrar esto como propeno y nombrar esto como propeno. ¿Por qué? Porque el carbono 1 tiene el doble enlace. Este sería carbono 2, carbono 3. Y si el carbono 1 está a la derecha, entonces voy a empezar a contar desde aquí. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, como es simétrico, no va a llevar número nuestro compuesto. Va a seguir siempre siendo propeno, ¿ok? ¿Qué pasa con cuando tenemos cuatro carbonos? Cuando tenemos cuatro carbonos ya varía eso. ¿Por qué? Tenemos cuatro carbonos. Entonces, el doble enlace, este es propano. Cuando tiene enlaces sencillos es, perdón, butano. Tiene enlaces sencillos butano. Voy a completarle los hidrógenos de esta manera y quiero que entiendan que estas rayitas, perdón, que estas rayitas que le estoy poniendo significa que son hidrógenos, enlaces formados con hidrógenos, ¿sí? ¿Qué pasa con el buteno y el butino? Va a variar, ¿por qué? Voy a tener los siguientes casos. Caso número 1. Caso número 2. Y caso número 3. Siempre tenemos que enumerar la cadena más larga y desde ahora en más quiero que entiendan que siempre vamos a guiarnos para la ramificación, para nombrar un compuesto orgánico, tenemos que guiarnos siempre por la cadena más larga. ¿Cómo? El doble enlace se encuentra en este carbono de la izquierda, entonces voy a empezar a contar desde ahí. Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Como en el carbono 1 tengo el doble enlace, entonces este compuesto se llama
un guión buteno. Terminación eno porque tiene doble enlace. ¿Ok? Pero en el segundo caso, en el de abajo, en el carbono 2, contando desde la derecha, contando desde la izquierda, también va a ser en el carbono 2, voy a tener el doble enlace. Entonces, 1, 2, 3, 4. Si cuento al revés, voy a cambiar inclusive el color. 1, 2, 3, 4. Siempre en el carbono 2 voy a tener el doble enlace. Entonces, este compuesto se llama 2-buteno. ¿Por qué? Tiene doble enlace, entonces un alqueno. En el carbono 2 es en donde tengo el doble enlace, por eso está este número 2 aquí, ¿verdad? Y en el tercer caso se dan cuenta que en el último tengo el doble enlace, pero no es por simplicidad que siempre voy a estar contando desde la derecha, izquierda digo bien, no. Como el doble enlace está en el último carbono, yo ya tengo que empezar a contar desde ahí. Entonces, como el doble enlace está en este carbono de la derecha, entonces ese sería mi carbono 1. Carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, el tercer caso también se llama un buteno. Entonces, este número que ponemos enfrente me está indicando en qué carbono está mi doble enlace. ¿Se entiende eso, verdad? Por eso es que a partir del alqueno, perdón, a partir del, a ver cómo se dice, a partir del 4 carbonos, ya ocurre este pequeño problema, que sí o sí tenemos que enumerar en dónde está el doble enlace, ¿sí? Lo mismo pasa con los alquinos. Fíjense, tenemos dos casos nomás lo vamos a tener, porque si se dan cuenta, estos son los dos casos que se ponen y este ya es repetición del primer caso. Entonces, creo que ella está, la persona que tiene problema tiene que, no sé cómo se dice, anclar mi pantalla. Seguramente está viendo otra pantalla, por eso no le sale a ella, ¿sí? O a él, no sé quién tiene problema. Bueno, en el caso de los alquinos, nuevamente para carbono, para 4 carbonos, se va a presentar este problema. Fíjense, 1, 2, 3, 4. Abajo 1, 2, 3, 4. Entonces, el triple enlace puede estar aquí, como también puede estar aquí. Si le pongo en el último, se estaría repitiendo lo del primer caso, ¿sí? Entonces, este compuesto podemos visualizar que tiene el triple enlace en el carbono 1 y acá en el de abajo podemos contar de dos maneras. Podemos contar desde aquí, como también podemos contar desde aquí, o sea, es simétrico. Entonces, el primer compuesto se llama 1 porque está en el carbono 1, ¿qué cosa? Son 4 carbonos, entonces son but, 4 carbonos. Como tiene un triple enlace, es un alquino, entonces termina en ino, un butino. Mientras que el de abajo, en el carbono 2, tengo el triple enlace. ¿Cuántos carbonos tengo? 4. Entonces es but, prefijo but para 4 carbonos. Y terminación ino, ¿por qué? Porque es un alquino. Entonces tenemos la misma cosa que arriba. Un buteno, dos buteno, y abajo un butino, dos butino. Nunca va a haber tres butinos. ¿Por qué? Porque si digo tres butinos, estoy nombrando mal. Al final va a ser otra vez un butino porque voy a empezar a contar desde el carbono que tiene mi triple enlace. ¿Se entiende la diferencia entonces? Que a partir del carbono 4 ya tengo que ir agregando números en donde va a ir mi doble y mi triple enlace. Sí, profe. Perfecto. Entonces, por eso es que acá, cuando puse 4 carbonos but, ya no agregué buteno ni tampoco butino, porque hay dos tipos de buteno, el un buteno y dos buteno. Y hay dos tipos de alquinos, butino 1 y butino 2. Lo mismo ocurre con el pentano, digo con los 5 carbonos, pentano. Si tiene 6 carbonos sería hexano en este caso el ejemplo. Si tiene 7 carbonos es
Heptano. Si tiene 8 carbonos, se llama oct, o sea, tiene prefijo opt de 8, octano. Siempre siguiendo los ejemplos de los alcanos nada más, ¿verdad? Si tiene 9 carbonos, sería non, nonano, y si tiene 10 carbonos, sería decano. Estamos hablando de ejemplos de alcanos, ¿verdad? ¿Cómo sería distintamente la predisposición de los hidrógenos y los carbonos, ¿verdad? Metano es un solo carbono, tiene 4 hidrógenos a su alrededor y podemos ver ahí en donde dice fórmula estructural, la condensada CH4 y la completa o desarrollada es directamente el carbono en el centro con 4 hidrógenos a su alrededor. El etano es lo que se puede visualizar en la fórmula estructural condensada, es la unión CH3-CH3 porque tengo 2 carbonos. Entonces lo que hace en la fórmula estructural condensada es poner todos los carbonos sin ponerlos acumuladamente, como podemos ver en la fórmula empírica. Fórmula molecular en donde vemos C3H8 para el propano, pero en forma condensada nosotros vamos a estructurar de la siguiente manera: CH3, CH2, CH3, en donde tengo 3 carbonos, están separados los 3 carbonos con sus respectivos hidrógenos. El primer carbono de la izquierda tiene 3 hidrógenos, el del medio tiene 2 hidrógenos y el de la derecha tiene 3 hidrógenos también. Y lo mismo pasa con los demás que están más abajo, como el butano, propano y hexano. Antes de entrar a la isomería, yo quiero hablarle de algo. Vamos con un ejemplo. Tenemos un hexano. Le voy a hablar a ustedes de la clasificación de los carbonos. Tenemos hexano, hex, terminación ano. Hex significa que tengo 6 carbonos. Ano significa que es alcano. Perfecto. Bueno, entonces, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es un alcano, entonces presenta enlaces saturados, o sea, enlaces simples entre los carbonos. Luego tenemos que hacer la repartición de hidrógeno, que lo haré en otro color para que se pueda visualizar. Acá tenemos 14 un tiene. hidrógeno, tenemos hidrógeno, 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 hidrógeno. Acá, en este hexano, tenemos 2 tipos de carbono. Tenemos los carbonos del extremo, que sería este, y estos se los conoce como carbonos primarios, porque voy a aislar uno de ellos, voy a aislar este. Si yo aíslo, lo tendré de esta manera. Tengo hidrógeno arriba, hidrógeno abajo, hidrógeno a la izquierda. Y acá ya tengo un radical diferente al hidrógeno, que en este caso sería otro carbono, ¿verdad? Entonces, esto se lo conoce como carbono primario. ¿Por qué? Porque él solamente tiene un radical pegado a el mismo, que sería otro carbono. Pero si voy a aislar, por ejemplo, los del medio, voy a aislar uno de ellos, que sería el siguiente. Tengo carbono, arriba tengo un hidrógeno y abajo tengo otro hidrógeno. Y a la izquierda y a la derecha tengo radicales, en este caso otros carbonos significa eso. Al tener otros radicales, entonces este carbono que está pintado de rojo se lo conoce como secundario. ¿Por qué es secundario? Porque él tiene 2 ramificaciones diferentes al hidrógeno. Tiene por un lado otro carbono y tiene al otro lado otro carbono. Por eso es secundario. ¿Existen también ternarios? También. Por ejemplo, si tenemos este compuesto, donde tenemos acá un radical, acá tenemos otro radical y acá tenemos otro radical diferente al hidrógeno. Estoy hablando, cuando hablo de radical, puede ser otro carbono, puede ser oxígeno, puede ser un grupo OH, puede ser nitrógeno, azufre, cualquiera que sea diferente al hidrógeno. La cantidad de hidrógeno presente en nuestro carbono nos va a indicar si va a ser primario, secundario o terciario. En este caso, como tengo
tres radicales diferentes al hidrógeno se conoce como carbono terciario. Y el carbono terciario significa que tiene tres reemplazos diferentes al hidrógeno. Como dije, puede ser otro carbono, no hay ningún problema, o puede ser otro compuesto, otro elemento, o compuesto como el OH. También existe cuaternario, claro que sí. Si se pierde totalmente los hidrógenos y arriba tengo un radical, abajo tengo otro radical, a la derecha y a la izquierda otro radical, o sea, no tengo ningún hidrógeno, entonces este carbono es cuaternario. ¿Qué significa que sea cuaternario? Que está 4 veces sustituido. En este caso, se le quitó, ¿qué cosa? Los hidrógenos en su totalidad. Entonces, la clasificación con respecto a este hexano, tenemos un carbono primario, tenemos 1, 2, 3, 4, 4 carbonos secundarios y tenemos otro carbono primario. En total, el hexano tiene 2 carbonos primarios y 4 carbonos secundarios. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Perfecto. Vamos a entrar en algo que se lo conoce como isomería. Alcanos, isomería. ¿Qué isomería? Un isómero son compuestos con la misma fórmula molecular. Si nos fijamos, la fórmula molecular sería la misma cantidad de carbono e hidrógeno que llega a tener todos los compuestos. Si se fijan acá en fórmula molecular, que sería el segundo cuadro, para que sea isómero uno del otro, tiene que tener la misma cantidad de hidrógeno y la misma cantidad de carbono en la estructura general o en la fórmula molecular. Entonces, los alcanos pueden tener tipo de isomerías y lo que varía directamente es el esqueleto. Un ejemplo, el C4H10. Vamos a hacer eso. C4H10. El C4H10 me indica que hay 4 carbonos y 10 hidrógenos. Vamos a hacer el lineal primero, que sería butano, porque tiene 4 carbonos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Tengo 4 carbonos. Vamos a completar los hidrógenos. Incluso lo completaré nada más pintando de color con una línea de color rojo estaría pintando las cantidades de hidrógeno. En el primero tenemos 3, en el segundo tenemos 2, en el tercero tenemos 2 y en el cuarto, contando desde la izquierda, también tengo 3. Si contamos las rayitas azules, rojas, digo bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 hidrógeno, que es justamente lo que nos está indicando H10. C4, que tenemos 4 carbonos. Este compuesto se llama, ¿cómo? Se llama but, porque tiene 4 carbonos y como tiene enlaces sencillos, butano. Un isómero del butano, isómero es que tiene que tener esta misma estructura molecular, C4H10. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que puedo hacer es agarrar un carbono central y llevar en el medio. ¿Cómo sería eso? Voy a quitarle el carbono de la izquierda y voy a llevar en el medio, lo traería en este carbono, ¿sí? Entonces, si lo traigo aquí, esto es lo que estoy dibujando acá, en el medio de la estructura o del esqueleto. Y completo los hidrógenos que están. Acá tengo 3, porque este que tenía 2, se agrega uno más, que era el del hidrógeno que estaba presente en el carbono del medio. Completo este otro y completo el de la derecha. Si nos ponemos a contar, tendríamos 1, 2, 3, 4 carbonos. Tenemos 4 carbonos. C4. ¿Cuánto hidrógeno tengo? Recuerden que las líneas rojas son hidrógeno. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrógenos alrededor de los carbonos. Pero acá tengo 3 hidrógenos.
7 más 3 me da 10. Entonces tengo C4H10. ¿Qué pasa? Es diferente la estructura de mi segundo compuesto. Este es el segundo y este es el primero. Es diferente. Si visualizan bien, es totalmente diferente. Uno es lineal y el otro es ramificado. El primer compuesto que vimos se llama butano. El segundo tiene otro nombre y lo vamos a nombrar ahora. Como verán, el radical está en el medio. Entonces, da lo mismo enumerar de la izquierda como enumerar de la derecha. Lo nombraré desde la izquierda. Carbono 1, carbono 2 y carbono 3. En el carbono 2 tengo un radical que sería este CH3. Este radical metilo, porque viene de metano, pierde un hidrógeno y se queda con CH3. Y este CH3, que ya va a ser un radical, se lo conoce como radical metilo. Vamos a ver también los radicales, cuáles son. Perdón. Esto se llama radical metilo. Metil igual, profe. Ahora vamos, espera, Ana, te estás apurando. Cuando está en la cadena ya es metil, pero cuando está solo pues es metilo. Para que lo conozcan, él es metilo, pero como dice el compañero, no es metil, sí es metil. Como está en la cadena y está en el carbono 2, es metil. Entonces, como en el carbono 2 tengo un radical que es el radical metilo, el compuesto se llama 2-metil. Me está indicando que en el carbono 2 tengo un radical que es el radical metilo. Incluso voy a pintarlo para que se pueda visualizar. Es este, lo que estoy nombrando aquí. Y lo puse en el carbono 2. ¿Por qué? Porque está presente en el carbono 2 según la numeración que le dimos. Entonces, 2-metil, otro guioncito. ¿Cuánto es nuestra cadena más larga? Tenemos carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Cómo era el prefijo de 3 carbonos? Prop. Prop. Perfecto. Prop. Y como tenemos enlaces sencillos entre ellos, entonces sería propano. Terminación ano porque es un alcano. Se entendió que los dos tienen la misma fórmula molecular que es C4H10, pero son diferentes compuestos. El primero era lineal, butano, y el segundo es 2-metilpropano. Ambos tienen fórmula molecular C4H10. Entonces, ambos son isómeros. Tienen la misma cantidad de carbono e hidrógeno, o sea, misma fórmula molecular, pero tienen distintos esqueletos. Uno de ellos está con 4 carbonos lineales y el otro está con 3 carbonos lineales y un radical. ¿Se entiende la diferencia que hay entre los dos? Sí, profe. ¿Se entendió el ejemplo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, un ratito vamos a seguir con nuestro PowerPoint. Entonces, esa es la isomería que hay entre los alcanos y nuestro ejemplo era el C4H10 que ya hicimos, ¿sí? Ah, mira un poco. Qué bueno. Vamos a hacer algunos ejercicios si les parece, ¿sí? El pentano, 2-metilbutano, el neopentano, que van a conocer ahora, y vamos a hacer este que dice dibuje 5 isómeros de esqueleto que puede llegar a tener la fórmula molecular C6H14. 2 voy a hacer y 3 ustedes van a hacer en su casa, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio ahora para que vayamos aprendiendo un poco. El primero, pentano. Pentano, como me dice pentano a secas, quiero que me ayuden. ¿Cuántos carbonos va a tener? 5. Terminación ano, Enlace alcano. O sea, enlaces simples. simple. También, ¿cómo se conocen también esos enlaces, René? Simples. 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 Simples.
Alcano. No, alcano es porque tiene enlaces simples, pero ¿cómo se llaman también esos enlaces? Saturados. No sé. Saturados, perfecto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos y completo con los hidrógenos. Voy a mostrarles las 3 maneras que podemos representar este compuesto. Las líneas rojas son los hidrógenos. También puede presentarse de la siguiente manera. CH3, que sería mi carbono primero, mi carbono 2 tiene CH2, mi carbono 3 tiene CH2 y mi carbono 3 también tiene CH2. Y el último carbono tiene 3 hidrógenos, CH3. También es pentano. ¿Cómo también se puede representar? Voy a contar la cantidad de carbono que tengo. 1, 2, 3, 4, 5. C5. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Tengo 3, más 2 me da 5, más 2 me da 7, más 2 me da 9, más 3 me da 12. Entonces, C5H12. De las 3 maneras se puede presentar, pero les recomiendo que utilicen siempre la del medio, ¿ok? De las 3 maneras se puede presentar, pero les recomiendo que utilicen la del medio. ¿Estamos? Entonces, ese es el pentano. De las 3 maneras se puede presentar. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Algo también que pueden hacer con la del medio es lo siguiente. Tengo CH3, que es mi carbono 1, y luego puedo poner un paréntesis. Si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3 CH2. Entonces, esto puedo simplificar de la siguiente manera. CH2, 3, subíndice 3, y luego CH3 otra vez. Si sumo los carbonos, tengo 3 por 1, 3, más 1, 4, más 1, 5. Sigue siendo un pentano. 4 maneras de presentar, entonces ya le estoy mostrando. ¿Se entienden las 4 formas? Sí, profe. Perfecto. Siguiente ejercicio, ¿qué decía? 2-metilbutano, ahí. Bueno, ¿ve? 2-metilbutano. Terminación ano es un alcano. But, 4 carbonos. Siempre tenemos, cuando está así el nombre del compuesto, siempre nos conviene primero hacer la cadena larga y luego ir ubicando los radicales. En este caso, 2-metil es el radical. El metil es el radical, digo bien, y está en el carbono 2. Butano significa que tengo 4 carbonos. En el carbono 2 puedo contar desde aquí, como también puedo contar desde la derecha. Pero siempre en el carbono 2 tiene que estar, puede estar aquí el radical como también puede estar aquí. Pero como vamos a contar de manera que siempre nos acostumbraron contando desde la izquierda, entonces voy a poner mi radical metilo, que es CH3, en el carbono 2 contando desde la izquierda. Completo el resto. El de la esquina siempre va a tener 3 hidrógenos. El del medio, que tiene el radical, solo va a tener un hidrógeno. Mientras que mi segundo carbono, mi tercer carbono, digo bien, voy a borrar esta rayita que le puse y le voy a agregar los hidrógenos que le faltan, en este caso 2, CH2. Y el del extremo también va a ser CH3. Entonces, 2, porque en el carbono 2 tengo ¿qué cosa? Radical metilo, que sería este, but me dice. Entonces tengo but, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Terminación ano, porque es un alcano. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. C. Decía neopentano, si no me equivoco. Este es un compuesto semi-especial. Neo significa que hay un carbono cuaternario. Sería mi carbono central. Pen, 5 carbonos. Terminación ano, enlace simple. Entonces, este compuesto es CH3, 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 CH3. Si se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4, 5.
Tengo 5 carbonos. De ahí viene pen. Todos tienen enlaces sencillos, terminación ano-alcano. Y neo porque está en esa predisposición de un carbono cuaternario. ¿Se acuerdan que hablamos de carbono cuaternario? En este caso, el carbono cuaternario es este del medio y tiene 4 radicales diferentes que están alrededor de él. Este radical, este radical, este radical y este radical. ¿Qué significa? Que perdió todos sus hidrógenos. Entonces, si clasificamos, tenemos un carbono cuaternario y tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos primarios, porque cada uno de ellos está ligado a un carbono que sería ese el radical de cada uno de ellos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Cómo también se puede llamar este compuesto? Este compuesto también puede llamarse de otra manera. Voy a volver a presentarlo. CH3, C, CH3. Arriba tengo un radical metilo y abajo tengo un radical metilo. Si cuento de izquierda a derecha o derecha a izquierda, tengo carbono 1, 2, 3. También puedo contar de arriba a abajo. Tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces tengo 3 carbonos. La cadena más larga puede ser de esta manera, como también puede ser de esta manera, ¿sí? Entonces, tengo 3 carbonos. La cadena más larga, 3 carbonos. En el carbono central, que sería el carbono 2, tengo 2 radicales, en este caso CH3. Entonces puede ser metilo por un lado y metilo por otro lado. Entonces, este compuesto sería 2,2. ¿Por qué 2,2? Me está indicando que en el carbono 2 tengo 2 sustituciones. ¿De qué cosa? Tengo 2 radicales metilo. Entonces, 2,2 di, que significa 2 radicales. ¿Cuál radicales? Metilo. Dimetil. ¿Cómo se llama la cadena más larga? 3 carbonos. Entonces, pro de 3 carbonos presentan enlaces sencillos. Entonces, terminación ano. 2,2 dimetilpropano. El 2,2 dimetilpropano también se le conoce como neopentano. ¿Se entiende que también se puede nombrar de esta manera? Sí, profe. ¿Todos entendieron la diferencia de los dos? Me supongo que sí. Seguimos. El último. Profe, Isómeros. pero neopentano no más existe, ¿verdad? Sí. Se conocen algunos libros o algunas nomenclaturas lo utilizan como neopentano, pero también se lo puede considerar como como compuesto dimetilpropano. Este neopentano, ¿sabe para qué sirve? Para que se utilice como radical este compuesto. Entonces sería neopentil. Viste que nuestro metano tenía CH4. Se le quitó un hidrógeno y quedó como metilo, un radical que puede estar en una cadena larga. Suponemos que tenemos una cadena larga de 9 carbonos. Suponemos. No sé si hay 9 en este acá. Y este neopentano puede estar ligado a uno de los carbonos. Y sería directamente CH2, porque se quita un hidrógeno de uno de ellos, y ese está ligado a un carbono que tiene de esta manera, CH3, CH3, CH3. Y todo este chorizo que está acá arriba como ramificación de una cadena que es mucho más larga que él, ya lo convierte en un radical y este radical ya se llama neopentil. No puedo pues, llamarlo yo 2,2 propinil, por ejemplo, como radical. No puedo llamarlo así. Entonces, sería neopentil, indicando ya directamente que este neopentano puede estar como radical. Porque recuerden que para nombrar los compuestos orgánicos siempre vamos a guiarnos por la cadena más larga, en este caso sería la cadena de abajo que pinté en rojo. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Gracias. Perfecto, dale. Entonces, el ejercicio de pedía isómeros de C6H, ¿cuánto pico era? H14.
Yo voy a hacer 2 y voy a dejarle a ustedes que hagan 3 en sus casas, ¿sí? Bueno, primero voy a hacer el más sencillo porque le voy a dejar lo más difícil a ustedes. 6 carbonos tengo. Y van a ir nombrando cada uno de ellos. Y lo completo con hidrógeno, que lo voy a pintar de color rojo. Tengo 3, 2, 2, 2, 2 y 3. Entonces, este compuesto de 6 carbonos se llama hexano. Voy a hacer un isómero de ello. Voy a agarrar este carbono central y lo voy a poner en el carbono 2 del siguiente. Si pongo aquí, la estructura sería más o menos así. Si pongo en el carbono 2, este es el carbono 3, sería así. En el carbono 2 pongo mi radical CH3, luego tengo CH2, 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 CH3. Automáticamente mi cadena larga va a ser nuevamente así, de 6 carbonos. O sea, voy a repetir otra vez lo de abajo, lo de arriba, digo bien. Por eso es que en vez de ponerlo en el carbono 2, lo voy a poner en el carbono 3. Entonces, si lo pongo en el carbono 3, sería este carbono 2, que estaba anteriormente aquí, ya se va a hacer mi carbono primario. En el carbono 2, pongo, en el carbono 3, digo bien, pongo mi CH3, que estaba en el extremo, y completo. Ahí tenemos 6 carbonos. Completo los hidrógenos. Aquí tengo 3, en este tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Entonces, si volvemos a seguir el numeramiento de arriba, este carbono 1 es lo que puse en el carbono 3 del anterior. Lo estoy enumerando de acuerdo a mi ejemplo anterior nada más, porque la numeración correcta de este compuesto de abajo ya va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y empiezo a contar desde este extremo. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 ya tengo mi radical. Si mi radical estuviese en el carbono 4, si estuviese aquí mi radical, voy a empezar a contar desde acá y acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero como no es el caso, entonces lo estoy contando desde la izquierda. Acá está mi radical es este radical metilo. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Se llama 2, porque en el carbono 2 tengo un radical. ¿Cuál es mi radical? Metil. 2-metil. ¿Cuánto carbono tengo? 5, contando los números celestes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pen, tengo enlaces sencillos, entonces un alcano, pentano. 2-metilpentano. Y 2-metilpentano es isómero de hexano. Vamos a ver. Hexano tiene 6 carbonos y 14 hidrógenos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Contamos las líneas rojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 14 hidrógenos. Vamos con el ejemplo de abajo. Tengo 6 carbonos. Vamos a numerar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y acá arriba tengo otro carbono. Tengo 6 carbonos. Entonces es C6. ¿Cuánto hidrógeno tengo? Voy a colorearlo con amarillo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este era un ejemplo. Lo borro. Y ahí sería entonces 11. Tengo 11 hidrógenos, los que están pintados de amarillo. Pero tengo 3 hidrógenos aquí. Entonces, 11 más 3 me da también 14. Entonces, el 2-metilpentano es C6H14. Cumple entonces con la fórmula molecular del cual estamos haciendo los isómeros. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes, yo ya hice ya isómero 1, isómero 2. Ustedes van a hacer en sus casas isómero 3, isómero 4 e isómero 5, porque el ejercicio dice que esta fórmula C6H14
Tiene en total 5 isómeros. Yo acabo de hacer 2. Les sobra a ustedes 3 para hacer en sus casas. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Continuamos. Los ciclos alcanos. Los ciclos alcanos se forman a partir de 3 carbonos. Ese es lo más sencillo que hay. Y cada extremo de una figura geométrica es reemplazado por un carbono. Por ejemplo, el ciclo propano, prop, es de 3 carbonos. Y hay un enlace entre carbono-carbono cerrando un ciclo. Y se completa con los hidrógenos correspondientes. Por eso es que ellos tienen 2 hidrógenos nada más en cada extremo. ¿Por qué? Porque se completa ya los 4 enlaces con la unión entre carbono-carbono. Tenemos al ciclo propano, que es de 3 carbonos, ciclo butano, que es de 4, ciclo pentano, que es de 5, y el ciclo hexano, que es de 6 carbonos. Vamos a hacer el ciclo hexano, por ejemplo. Ciclo hexano. Ciclo me indica que tiene que cerrarse. Hex, que tiene 6 carbonos. Y ano, terminación alcano, o sea, es un alcano. 6 hexa sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enlaces sencillos entre ellos. Y ahora completamos la cantidad de hidrógeno que tiene que tener cada uno de ellos. Como este carbono de arriba ya tiene un enlace aquí y un enlace aquí, tiene 2 enlaces formados. Entonces va a necesitar nada más de 2 hidrógenos. Lo mismo ocurre con todos los demás. Por eso es que ellos solamente tienen 2 hidrógenos para cada extremo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Y ese es el ciclo hexano, que es el más largo entre los ciclos que estamos viendo, ¿verdad? Pero recuerden que a partir de 3 carbonos recién se forma el primer ciclo, porque entre 2 carbonos no se forma ciclo. A partir de 3, sí. Los radicales alquilos. Ya vimos nosotros uno que es el grupo metilo, por eso tenemos el CH3, y cuando se utiliza como compuesto o como radical dentro de una nomenclatura de cadena larga se llama metil. Como vimos hace rato, los 2-metilpentano, ¿verdad? Cuando tienes 2 carbonos, ya es grupo etilo, y como radical se utiliza como etil. Cuando tiene 3 carbonos, pero está en forma iso, sería directamente agarrar el carbono del medio del propano, quitarle un hidrógeno y estirarlo desde ahí para tener el radical. Se conoce como radical isopropilo. Y en la nomenclatura larga se conoce como isopropilo. Terbutilo significa que el carbono al cual están ligados es sí, 1, 2, 3, ternario. Ya es ternario, por eso es terbutilo. Luego tenemos al grupo aromático fenilo, que es el benceno, también está como radical y puede ser conocido o nombrado como fenilo. En algunos libros van a encontrar como grupo arilo. Eso ya es distinto, pero se nombra generalmente como fenil. Por ejemplo, 3-fenil octanoico, octano, 3-fenil octano. O, por ejemplo, 2,5 dimetil, 3-fenil metano. Entonces, el fenil es directamente un benceno, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Tenemos una cadena larga. Okay. Vamos a hacerlo de otro color. Utilizando todos los radicales que ya vimos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Supongamos que aquí tenemos un radical, un metilo. Acá tengo un etilo. Acá tengo un fenilo. Esto es lo mismo que esto. ¿Sí? Lo puse así para que se pueda identificar mejor que es grupo fenilo, ¿verdad? A ver, otro, vamos a poner acá un isobutilo. Isopropilo, digo bien. A ver, ¿qué más? Acá podemos poner un neopentilo.
A ver, ¿qué más podemos agregarle? ¿Qué más había? Terbutilo. Pueden apagar su micrófono, porfa. Ahí está. Bueno, la cadena más larga. La cadena más larga, en este caso, voy a mostrarles distintas cadenas. Tenemos, si cuento desde aquí, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. No me sirve. Tengo la cadena más larga abajo. Carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Esa puede ser una opción. Pero tengo otra cadena más larga. Tengo 6, 7, 8, 9. Ahí tengo la cadena más larga, es 9. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos, si me subo arriba, 8, 9, 10, 11. Automáticamente mi neopentil, que quería utilizar como ejemplo, se convierte en mi cadena más larga. Porque recuerden que acá predomina la cadena más larga. Entonces, como yo quería usar como ejemplo, primero voy a borrar este benceno que está acá molestando. Yo quería usar este neopentil que está aquí, yo quería usar como radical, pero como me puse a contar ahora, ya forma parte de mi cadena más larga. Entonces, la cadena para ir nombrando este compuesto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en vez de irme hacia acá para hacer 9, me voy hacia arriba. 9, 10, 11. Entonces, automáticamente tengo una cadena larga de 11 carbonos. Incluso, si yo borrase, no, hay otra cadena más larga acá. Voy a igual eliminar este compuesto porque no me sirve, por lo que yo quiero es nombrar radicales. Se puede hacer más larga la cadena. Tengo contando desde arriba, contando desde aquí, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llegando hasta este punto, puedo llegar a bajarme hacia abajo, o sea, irme abajo. Tengo 11, 12, 13. La cadena más larga ya es de 13 carbonos. Es por eso que tenemos que identificar siempre las cadenas más largas para ir nombrando el compuesto. Esto ya no es nonano, sino que ya pasa a ser otro compuesto más largo, que sería directamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 12 carbonos. Ya sería un dodecano o doceano. ¿Se entiende? Nosotros, nuestra idea, o sea, mi idea era hacer esta cadena, perdón, esta cadena nomás yo quería utilizar. Pero como las ramificaciones ayudan a que la cadena sea más larga, entonces se tiene que nombrar siempre la cadena más larga. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Perfecto. Bueno, voy a ir eliminando porque lo que yo quiero hacer es nombrar la cadena larga. Bueno, vamos a eliminar al neopentil. Y elimino el neopentil y le pongo un radical más pequeño, por ejemplo, el metilo. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10. Bueno, vamos a utilizar esta cadena más larga. La cadena más larga sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa va a ser la secuencia que vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos a ir completando los hidrógenos. Tengo acá 3 hidrógenos. Acá tengo un hidrógeno. Acá tengo otro hidrógeno.
aquí tengo otro hidrógeno, aquí uno, aquí ya tengo dos, aquí tengo uno y aquí tengo tres. Bueno, vamos a ir numerando. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9. Y fíjense, puede ser este mi carbono 10 como también puede ser este. Pero vamos a dejar el que ya está pintado en rojo, ¿sí? Pero cualquiera de los dos puede ser mi carbono 10. Ahora identifiquemos los radicales. Tengo en el carbono 3, en el carbono 2, tengo un radical metilo y otro radical metilo. En el carbono 3 tengo otro radical metilo. En el carbono 4 tengo otro radical metilo. Y en el carbono 9 tengo otro radical metilo. Mientras que en el carbono 5 tengo un radical etilo. En el carbono, ¿qué es lo que dice? En el carbono 6 tengo un radical fenilo. Y en el carbono 7 tengo un isopropilo. Esos son todos los radicales que tenemos en la cadena larga. ¿Cómo vamos a nombrar? Bueno, se nombra de la siguiente manera. Primero vamos a ver qué tenemos. Tenemos metil, tenemos etil, tenemos fenil y tenemos isopropil. Estos son los 4 radicales que tenemos presentes en la cadena larga de 10 carbonos. ¿Cuál se nombra primero? Se nombra de acuerdo al abecedario. Tenemos primero E, A, B, C, D, E. Tenemos E primero. Luego tenemos F, sería el segundo que vamos a nombrar. Luego tenemos I, de isopropil. Y por último tenemos el metil. Por más de que estos van a tener prefijos numéricos, di, tetra, dependiendo de la cantidad de radicales que hay, siempre se va a ir nombrando de esta manera, de forma abecedario, ¿sí? Entonces, primero nombraremos al etil, luego al fenil, luego al isopropil y por último a la cantidad de metilo que tengo. Entonces, si primero voy a nombrar al etil, tengo que enumerar o poner el número en donde está nuestro etil. Entonces sería 5-etil, luego vamos a nombrar al fenil y el fenil está en el carbono 6. Entonces, 6-fenil, luego al isopropil y el isopropil está en el carbono 7. Entonces, 7-isopropil. Y luego tenemos que nombrar a los metilos. Ojo, el metil tenemos acá en el 2, tenemos 2. En el carbono 3 tengo 1. En el carbono 4 tengo otro. Y en el carbono 9 tengo otro. Entonces, vamos a repetir 2 veces 2 porque en el carbono 2 tengo 2 veces el metilo. Entonces, esto voy a bajar más abajo el nombre. Acá por ahí. Bueno, entonces, 5-etil, 6-fenil, 7-isopropil y tengo en el carbono 2, tengo 2 veces. Entonces, 2,2 me indica que en el carbono 2 tengo 2 veces. Después tengo coma, en el carbono 3 tengo 1, coma, en el carbono 4 tengo otro, coma, en el carbono 9 tengo otro. ¿Qué cosa? ¿Cuánto tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 metil. Entonces sería penta. Penta de 5, metil. Y la cadena larga es de 10 carbonos. Entonces sería decano. Fíjense bien. Inclusive voy a colorearle a ustedes para que entiendan otra vez. Tengo en el carbono 2, 2 veces tengo metilo. En el carbono 3 también tengo. En el carbono 4 también tengo.
y en el carbono 9 tengo ¿qué cosa? Metil, ¿ok? Penta me indica que son 5, ¿ok? Luego, tengo acá. En el carbono 5 tengo etil, en el carbono 6 tengo alfenil y en el carbono 7 tengo al isopropil. Y les voy a pintar inclusive de rojo el decano porque la cadena más larga que utilizamos era de 10 carbonos. ¿Se entendió el mega ejemplo que hicimos? Sí, profe. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Perfecto. Sí. Profe, Seguimos. Sí, si el feñilo era un ciclohexano, iba a ser hexanil, no. Si era un ciclohexanil, o como se dice. si era ciclohexano, se Ah, iba a llamar por ahí. 6. Dale. Si fuese ciclohexano, lo que el compañero está diciendo es si espérame que, si este de aquí fuese un ciclohexano normal, sin grupo fenilo. En ese caso, este compuesto se llamaría 5-etil 6-ciclohexil. Se llamaría esto ciclohexil. Entonces el compuesto se llamaría 5-etil 6-ciclohexil 7-isopropil 2,2,3,4,9 pentametil decano. Respondí a tu pregunta, Jaime. Jaime, parece que te llamas. Sí, profe. Perfecto. ¿Se entendió lo que preguntó el compañero, verdad? ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, sí, dice Belén. Perfecto. Seguimos entonces. Acá vemos también otros radicales alquilos. Tenemos el metilo, etilo, propilo, isopropilo, isobutilo, isopentilo, secbutilo, terbutilo y neopentilo, ¿verdad? Que son todos los radicales que pueden llegar a estar en la cadena, como vimos nosotros ahora, ¿sí? Y siempre tenemos que guiarnos por la cadena más larga. Halogenuros de alquilo. Los halogenuros de alquilo, como dice bien su nombre, halogenuro, están compuestos por halógenos que están unidos a las cadenas de hidrocarburos, ¿sí? Utilizan los prefijos fluoro para flúor, cloro para cloro, bromo para bromo y yodo para yodo. Y se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. ¿Cómo ellos priman esa clasificación? Los primarios es cuando este carbono al cual está conectado el halógeno representado con la letra X está sustituido con un solo radical diferente al halógeno. El radical es el azul. Como tiene un solo radical, entonces directamente es primario. Si se fijarán, el secundario tiene dos radicales. El carbono al cual está ligado nuestro halógeno tiene dos radicales. Entonces, esos dos radicales me está indicando que el halogenuro es secundario. Y si el carbono que está ligado al halógeno está triplemente sustituido, o sea, tiene 3 carbonos, entonces ya sería un terciario, ¿ok? Los ejemplos. Por lo general, vamos a utilizar la segunda nomenclatura, no el bromuro de N-butilo, sino que el segundo, un bromobutano. Fíjense que el bromo está en el extremo. CH2, H2, H2, H3. Tengo 4 carbonos. Entonces, un bromo, a partir de donde está nuestro bromo, se va a empezar a enumerar un bromo butano. El segundo ejemplo, 2-cloropropano.
tengo la cadena más larga que son de 3 carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Y en el carbono 2 tengo al cloro. Entonces, ese compuesto se llama 2-cloropropano. Y es secundario porque su carbono, al cual está ligado al halógeno, tiene dos radicales, CH3 y CH3. El tercer ejemplo, si se dan cuenta, tiene dos cloros. No, perdón, no tiene dos cloros, tiene dos radicales, digo bien. En el carbono 1 está nuestro cloro, en el carbono 2 está un metilo hacia arriba, y luego tenemos el carbono 3, la cadena más larga de 3 carbonos. Entonces, este compuesto se llama un cloro 2-metilpropano. Un cloro, porque en el carbono 1 tengo el cloro, 2-metil, porque en el carbono 2 tengo el metilo, propano, porque la cadena más larga es de 3 carbonos. Vamos al tercer ejemplo. En el carbono 2, contando desde la derecha, tengo yodo hacia abajo. Hacia arriba tengo metil. Y tengo la cadena larga que es 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces este compuesto se llama 2-yodo, 2-metil-butano, porque es de 4 carbonos. El otro ejemplo, la cadena larga empieza contando de la derecha, carbono 1, carbono 2 tengo un metilo, carbono 3 tengo un cloro, carbono 4, carbono 5, o sea, de 5 carbonos es la cadena más larga. 3 cloro, siempre nombramos primero al halógeno, 3 cloro, 2-metil, pentano, y también es secundario porque el carbono al cual está ligado tiene dos radicales, a la derecha y a la izquierda. Y luego el último ejemplo, carbono 1 contando desde la derecha, carbono 2 tiene un grupo metilo, carbono 3, el carbono 4 tiene un bromo hacia abajo y tiene otro metilo hacia arriba, carbono 5, carbono 6, o sea, es de 6 carbonos. Se nombra 4 bromo, primero se nombra el halógeno, luego a los otros radicales. En el carbono 2 y en el carbono 4 también tengo metil, entonces 2,4, que me indica que en el carbono 2 y en el carbono 4 tengo ¿qué cosa? Di, porque son 2, metil, porque es radical metilo, hexano, que es la cadena más larga, ¿ok? Y estos van a ser en sus casas para que se entretengan, ¿sí? Ya vamos a pasar a los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados. Baja y insaturados, que hay doble enlace entre carbono y carbono, ¿sí? Los alquenos tienen la terminación eno, así como los alcanos tenían terminación ano, los alquenos tienen terminación eno, ¿sí? Ejemplos de alquenos. Tenemos eteno, de 2 carbonos, propeno, y ven que no se enumera el propeno, como ya vimos hace rato, como expliqué, cuando empezó la clase expliqué por qué. El propeno no se enumera, pero el buteno sí. Y justamente, un buteno y 2 butenos. Los siguientes ejemplos. Acá me faltó un doble enlace en este punto, en el carbono de la derecha. Tiene que tener doble enlace. Quiero que corrijan eso, ¿sí? 2-metilpropeno. En el carbono 2 tengo un metil y propeno sería el doble enlace formado. Ay, perdón, no sé qué dice. Sería entre el carbono de la derecha y el carbono central, falta un doble enlace. Lo mismo con el siguiente ejemplo y el siguiente ejemplo, y así le falta toda el doble enlace acá. Si se dan cuenta, tenemos doble enlace acá. Sí. Voy a dibujar para que se visualice el doble enlace. Y para recordarme, espérame que... Voy a mostrar los ejemplos que le faltan doble enlace. Acá está. Bueno. El ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. El ejemplo 6 sería. Tengo CH3, C, arriba CH3, abajo CH3, CH, doble enlace, CH2. Este se llama, la cadena más larga, sería directamente contando desde este carbono. ¿Por qué? Porque el doble enlace está hacia ese extremo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Ok? Entonces empezamos a contar desde este extremo porque está el doble enlace hacia ese lado. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. En el carbono 3 tengo dos radicales, metilo.
Entonces, esto se llamaría 3,3, que me indica que en el carbono 3 tengo ¿qué cosa? Di, porque tengo 2, ¿qué cosa? Metil. Luego se enumera en dónde está el doble enlace. Porque en el carbono 1 tengo. Y la cadena más larga es 4 carbonos. But. Y como tiene doble enlace, terminación eno. 3,3 dimetil un buteno. ¿Sí? Siempre se va a enumerar en dónde está el doble enlace. ¿Sí? El otro ejemplo que nos salió bien era CH3, CH3, CH, doble enlace, CH, CH3. Vamos a contar desde dónde. Desde el extremo más cercano a donde está mi doble enlace. Como mi doble enlace está más cercano a este extremo, entonces empiezo a contar desde ahí. Contando carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. En el carbono 4 tengo un radical que es un radical metilo. Entonces, 4 metil, carbono 2 tengo mi doble enlace, 5 carbonos pen, terminación eno porque es un alqueno. 4 metil, 2 penteno. ¿Se entiende entonces cómo se nombran los alquenos? Parece que me dejaron todo en bola. ¿Están? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Ya vamos a terminar, chicos. No se preocupen. Después tienen que hacer un ejercitario que está como un cuestionario. Luego tenemos a los ciclos alquenos. En este caso, cuando el doble enlace solamente existe en una de las partes, en este caso el ciclo buteno solamente tiene un lado del doble enlace, no es necesario enumerar, ¿sí? Pero cuando ya hay doble enlace, dos doble enlaces, digo bien, sí. Por ejemplo, se va a empezar a contar desde un carbono hacia donde está el doble enlace. Por ejemplo, carbono 1 está el doble enlace, luego en el carbono 2 no hay y en el carbono 3 sí hay. Por eso en el segundo ejemplo, 1,3 ciclo hexa, porque tengo 6 carbonos en total, ciclo porque está cerrado un ciclo, 1,3 porque en el carbono 1 y en el carbono 3 tengo doble enlace y tiene el dieno. Dieno significa que hay dos doble enlace. Si se van en el ejemplo del benceno que está mucho más abajo, dice 1,3,5 porque es alternada la cantidad de doble enlace que hay entre los carbonos, ciclo hexa porque tengo 6 carbonos, hexa, tri porque tengo 3 doble enlaces, terminación eno porque es un alqueno. El benceno, aparte de llamarse benceno, se llama 1,3,5 ciclo hexatrieno. ¿Se entiende eso? Ejemplos cis y trans. Para que se pueda entender la parte de cis y trans, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Voy a graficar esto para que se entienda mucho mejor, ¿sí? Ejemplos cis trans. Nuestro compuesto en sí es CH3, C, H, H, CH3. ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama 2-buteno, ¿ok? Pero puede estar disponible de las siguientes maneras. Puede estar de esta manera, como también puede estar de esta manera.
Si se dan cuenta, la cadena está distorsionada y acá también está distorsionada de esta manera. Si partimos en el medio y lo ponemos como una imagen especular una de otra, el hidrógeno que está aquí se puede visualizar de este lado, hacia arriba. Y ese H3 que está hacia abajo también se visualiza del otro lado hacia abajo. En ese caso es posición cis. Pero en el otro ejemplo de la derecha, el hidrógeno que está aquí no se visualiza al otro lado porque hay un grupo etilo y abajo el grupo etilo, el CH3 que está abajo, tampoco se visualiza del otro lado. Entonces, en este caso es trans, ¿ok? Posición trans y posición cis. Entonces, este compuesto, el primero se llama cis, porque tiene hacia el mismo lado sus hidrógenos y sus H3. 2, porque tengo en el carbono 2, ¿qué cosa? El doble enlace. Buteno, porque es de 4 carbono y terminación eno de alqueno. Y el otro se llama trans 2 buteno. Por eso es que a los alquenos pueden estar de dos maneras, de posición cis y de posición trans, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Alquinos. Los alquinos, por su parte, tienen 3 enlaces. En los alquenos encontramos un enlace pi y un enlace sigma. Y en los alquinos encontramos 2 enlaces pi y 1 sigma. ¿Qué significa? Que el enlace sigma es de forma frontal y el enlace pi hacia arriba tenemos uno y hacia abajo tenemos otro, ¿sí? Esa es la primera parte que vimos en la clase de hoy. Algunos ejemplos, tenemos aletino, propino, un butino y 2 butinos, ya expliqué por qué se enumera. Luego tenemos este quinto ejemplo, que sería 3-metil, un butino, y este último ejemplo está mal nombrado, ¿sí? Voy a graficar en la pizarra y nombrarlo de manera correcta, ¿sí? Tenemos CH3, luego tenemos CH, cloro, CH2, C, triple enlace, C, CH, CH3, CH2, CH3. ¿Desde dónde voy a enumerar? Fíjense que si numero desde la izquierda, en el carbono 1 y en el 2 ya tengo un cloro. Si nombro, o si enumero, digo bien desde la derecha, carbono 1, carbono 2 y recién en el carbono 3 tengo un radical metilo. Entonces, me conviene enumerarlo desde la parte azul, o sea, de la parte izquierda, ¿sí? ¿A qué? Ahí está. Entonces, enumeramos desde la izquierda. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 carbonos. En el carbono 2 tengo un radical, en el carbono 4 tengo el triple enlace y en el carbono 6 tengo otro radical. Entonces, vamos a ir enumerando, o nombrando, digo bien. 2 cloro, porque en el carbono 2 tengo al cloro. 6 metil, y luego nombro al 4, porque en el carbono 4 tengo el triple enlace. Tiene 8 carbonos, entonces oct. Terminación ino, porque es un alquino. Entonces el compuesto se llama 2-cloro-6-metil-4-octino. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Aquí tenemos algunos ejemplos ya enumerados y también nombrados. Se dan cuenta que se empieza a enumerar a partir
de donde el carbono que está más cercano al triple enlace, contando desde la derecha en el primer ejemplo, en el carbono 3 ya está el triple enlace, contando de la izquierda, por más que en el carbono 2, que es el 6, tengo ya un grupo metilo, predomina en este caso el triple enlace. Carbono 1, 2, 3, y en el 4 recién iba a estar el triple enlace, por eso se contó desde la derecha. Lo mismo con este ejemplo del 6,6 dietil 4 nonilo, ¿sí? Y luego tenemos a los ciclos alquinos, ciclopropino, ciclobutino y ciclopentilo, como si son los únicos triple enlaces en los ciclos, entonces no es necesario enumerarlos, ¿sí? Y este quedaría como una tarea, pero este es re fácil para que nombren ustedes, ¿sí? Y eso es todo lo que podemos decir de la parte de hidrocarburos e introducción a la química orgánica. ¿Se entendió, chicos, la clase de hoy? Sí, profe, se entendió muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a tener un pequeño descanso de 15 minutos. A las 6 en punto se les habilitará a ustedes el cuestionario y les voy a alzar ya el documento en PDF para que tengan, y el PowerPoint que acabo de poner, ambos PowerPoint, están en la plataforma. Ustedes de ahí pueden agarrarse para hacer su resumen o para ver cómo pueden realizar el ejercicio, ¿verdad? Y en breve yo ya voy a estar cargando este PDF dentro de la plataforma para que también tengan, para poder realizar el ejercicio, ¿sí? El cuestionario. Dale, profe. Muy agradecido por todos aquellos que pudieron quedarse hasta el final de la clase y